Muy buenas noches, mis amados hermanos en el Señor. Dios les bendiga. Una vez más damos gracias al Señor por esta bendición, por este privilegio de estudiar su palabra, de ver qué nos va a decir a través de ella. Una vez más, un abrazo para todos, donde quiera que estén. A los hermanos del Limonar, que los recuerdo mucho, nos hacen mucha falta y esperamos que Dios les continúe bendiciendo. Y ya pues una vez más, los que el hermano pastor ha saludado por nombre, Dios les bendiga a cada uno en su hogar, y en esta noche nos vamos a disponer a estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a retomar el estudio que hemos venido desarrollando cada miércoles. La semana pasada pues el pastor hizo un paréntesis para hablar, para enseñar acerca de la procedencia de la famosa fiesta del Halloween, con el propósito de, más que todo, de advertir a la iglesia, de hacerla caer en la cuenta de la procedencia del trasfondo pagano que esta fiesta tiene y cómo se viene celebrando cada año. Infortunadamente pues es un error grande, pero gracias al Señor que la iglesia está advertida acerca de ese peligro, de esa práctica pagana. Entonces ese fue el motivo por el cual el pastor la semana pasada hizo el paréntesis para ilustrar y enseñar acerca de esto. Pero en el día de hoy, en esta noche, vamos a retomar el estudio que habitualmente venimos trayendo. Y vamos a estudiar en esta noche acerca de el paralítico, una sola puerta y el que oye y entiende la palabra. 3 enseñanzas diferentes de la palabra de Dios vamos a desarrollar en esta noche. Entonces, ya el pastor nos leyó un pasaje en el Evangelio de Marcos acerca de la sanidad del paralítico que fue traído por 4 hombres en una camilla y que, en vista de la imposibilidad de acercarse a Jesús a causa de la multitud, se las ingeniaron para abrir una abertura en el techo y bajar la camilla con el paralítico a donde estaba Jesús. Entonces dice el pasaje bíblico que cuando Jesús vio la fe de ellos, interesante, no vio la fe únicamente del paralítico, sino de los 4 compañeros que lo habían llevado a los pies de Jesús. Y ese detalle me llama la atención, cuando Jesús vio la fe de ellos, la fe del enfermo y la fe de los 4 amigos que lo llevaban en la camilla. Le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y una vez más, los fariseos que estaban presentes, que seguían muy de cerca a Jesús para criticarlo, para buscar ocasión de hacerle preguntas incómodas o de incomodarlo, se incomodan por esta actitud, ¿no? Porque decían: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, que conocía las maquinaciones, los pensamientos de ellos, la forma como estaban pensando, les pregunta a ellos: ¿qué es más fácil decir? Hijo, tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, se dirigió al paralítico y le dice: hijo, levántate y anda. Y dice que en aquel momento el paralítico se levantó y, para asombro de toda la multitud, anduvo, obedeciendo a la orden del Señor, y que ese milagro fue una señal grande del poder y de la autoridad que tiene Jesús. Entonces el Señor hizo una sanidad doble en este caso. Sanó físicamente las piernas del paralítico, lo levantó, e interiormente también hizo una sanidad, porque le dijo: tus pecados te son perdonados. Fue una sanidad de adentro hacia afuera, ¿no? La parálisis física fue sanada, y la parálisis espiritual también fue sanada, porque el paralítico también estaba enfermo de parálisis del pecado, como todos. Entonces Jesús hizo una sanidad doble en la vida de este paralítico. Él demostró entonces que él era el cumplimiento de las profecías que se venían mencionando siglos atrás acerca de él.
y paso a paso el Señor demostró que esas escrituras en Él se cumplían a cabalidad, porque la palabra de Dios nunca falla, la palabra de Dios se cumple a su debido tiempo. Entonces, en este caso, este milagro fue una evidencia de la profecía que había sido proclamada siglos atrás, acerca de que vendría un varón del tronco de Isaí, como dijo el profeta Isaías, y que él vendría con autoridad, que él vendría con mucho poder para redimir al pueblo, para sanar enfermedades, para sacar a los presos de la cárcel, para romper los yugos, las coyundas de impiedad y para librar al pueblo del pecado. Entonces Jesús es el cumplimiento de las profecías que se proclamaron siglos atrás acerca de él. Este milagro el del paralítico, pues es una evidencia de que en Jesús se cumple la profecía, la palabra de Dios. Y hay una otra ilustración bonita acerca de una sola puerta. Leamos en Juan capítulo 10, del 1 al 18. Vamos a leer Juan 10, 1 al 18 y vamos a ver este pasaje. Juan 10, 1 al 18. Parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el asalariado no siguen, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les habló Jesús, pero ellos no entendían no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En el tiempo de Jesús había pastores. Era un oficio muy común en aquella época, como en Israel. Era muy común el ser pastor de ovejas. Entonces el pastor sacaba las ovejas en el día para llevarlas en busca de pasto, en busca de agua. Cuando escaseaba el alimento, tenía que recorrer con ellas distancias considerables en busca de alimento apropiado. Y en la noche el pastor las recogía y las metía en un lugar que llama el redil. El redil era una especie de círculo encerrado con piedra y con
con espinos para evitar la entrada de otros animales perjudiciales o de personas que iban de pronto a tratar de robarse las ovejas. Entonces el pastor, después de que introducía las ovejas dentro del redil, él se hacía a la puerta, se sentaba en la puerta toda la noche, velando. Entonces el pastor, si alguien trataba de llegar al redil, pues se encontraba con el pastor en la puerta y no podía entrar, porque el pastor, al hacerse a la puerta, estaba cuidando las ovejas. Y el Señor dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Esa alegoría, ese ejemplo lo coloca Jesús para ilustrar que así como el pastor literal de las ovejas se hacía a la puerta y las cuidaba, él también era la puerta. Yo soy la puerta. En alguna ocasión en la historia de Noé también vimos acerca de una puerta. Ustedes deben recordar la famosa puerta que el Señor le ordenó a Noé que construyera en el arca. Una sola puerta. Por esa puerta entraron 8 personas y volvieron y salieron, ¿no? Entrará y saldrá y será libre. Las 8 personas que entraron en la puerta del arca de Noé se salvaron de la destrucción del diluvio. Jesús declaró en aquella ocasión, en Juan capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, la puerta que conduce a la salvación es Jesús, no hay otra puerta. Y él con autoridad declaró: yo soy la puerta, yo soy la puerta. Cuando Moisés le pregunta al Señor, recuerden en Éxodo capítulo 3, cuando el Señor envía a Moisés a Faraón, Moisés le pregunta al Señor: bueno, y si me preguntan quién me envía, ¿cómo le respondo yo? A Faraón, o al que me pregunte. Entonces el Señor le dice a Moisés: yo soy. Dile a Faraón: yo soy, te envía a él. Y ese yo soy es sinónimo de autoridad. Yo soy, yo soy, yo soy. Vez tras vez Jesús repite esa misma palabra. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, yo soy, yo soy. Se cumple en Jesús esa palabra del Éxodo capítulo 3. Yo soy. Entonces el pastor en aquella época estaba a la puerta cuidando las ovejas, tratando de que nadie les hiciera daño. Y en la mañana, una vez más, él dejaba la puerta libre para que las ovejas salieran de nuevo a buscar alimento. Entonces esa era la tarea del pastor. En el día las alimentaba, las llevaba, y en la tarde las recogía, las metía en el redil y él se quedaba en la puerta vigilando la entrada. Entonces por eso el Señor dice: yo soy la puerta. En el diluvio, los que no entraron por la puerta perecieron, ahogados. En la edad contemporánea, el que no entra por la puerta, que es Jesús, si se empeña en desconocer que el Señor es la puerta, va también a morir, porque va a llegar el momento en que el Señor ya no va a tolerar más el pecado. Entonces el que no se acoja a la misericordia de Dios, el que no entre por la puerta, va a perecer. Y esa frase es una frase muy, muy significativa, porque dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será. El Señor está hablando con proyección a la posterioridad. Será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Y el Señor dijo: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El Señor estaba refiriéndose a los falsos profetas que proliferaron antes de la llegada de Él, y proliferaban también en aquella época, en la época de Jesús. También había falsos maestros, ¿no?, que introducían doctrinas erróneas con el fin de confundir al pueblo, con el fin de distorsionar la palabra de Dios. Y hoy día también proliferan los falsos profetas, los falsos maestros. Y la Biblia nos insta, nos advierte acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas, de las filosofías huecas, de las vanas sutilezas, ¿no?, de las que le habla Pablo a Timoteo.
Hoy día, también como en la época del Señor, hay doctrinas erróneas. Y el Señor dice, huyeron de ellos porque no los oyeron las ovejas, porque las ovejas conocen al pastor y oyen su voz. Entonces, la oveja llega a compenetrarse de tal manera con el pastor que con solo escucharlo hablar, ya sabe que es el pastor, porque se familiariza con él. Entonces, la enseñanza básica aquí es el énfasis que el Señor hace en que hemos de entrar por la puerta de las ovejas. La puerta de entrada a la salvación es Jesús. Yo soy la puerta. No hay otra puerta, es la única puerta. Así como el arca de Noé tenía una sola puerta, la iglesia tiene también una sola puerta. La salvación, la entrada, la puerta de entrada a la salvación es Jesús. Y pues de hecho también la entrada a la libertad, a la vida eterna. Entonces esa era la enseñanza de Juan capítulo 10. Y el versículo 16 es muy significativo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer. ¿A quiénes se refería el Señor en este caso? A nosotros, la iglesia actual. Porque en ese momento Él estaba hablando a los judíos, a su propio pueblo. Pero Él dijo, también tengo otras, o sea, nosotros los gentiles, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer. Y aquí el lenguaje es profético. También debo traer y oirán mi voz. Y habrá, oirán y habrá un rebaño y un pastor. O sea, el rebaño es la iglesia actual y el pastor es el mismo. El rebaño es la iglesia y el pastor es Jesús. Jesús es el buen pastor. La iglesia es el rebaño, las ovejas. Y proféticamente pues ya se cumple lo que el Señor profetizó. Porque todos los días se añaden ovejas al redil del Señor, todos los días hay conversiones en el mundo, personas que llegan al conocimiento de la palabra de Dios, bien sea por internet, bien sea porque escuchan la palabra, bien sea porque alguien les enseñó, les predicó, en fin, de todas maneras, en el día de hoy hay muchas conversiones, todos los días hay conversiones en el mundo, gloria a Dios, porque el Señor cumple esa palabra. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño es la iglesia, el pastor es Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y en última instancia vamos a mirar Mateo capítulo 3, 1 al 9. La parábola del sembrador. Mateo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oído, oiga. Otra enseñanza de Jesús. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó. Y aquí hay una parte interesante. Parte de la semilla cayó. Cuando uno siembra, generalmente uno se agacha, ¿no es cierto? Y siembra. Bien sea una planta de jardín o un árbol frutal, lo que sea, uno siempre, el que siembra se agacha y hace el hueco en la tierra, se agacha y siembra. Aquí dice parte cayó. ¿Por qué?
se está refiriendo al sembrador que sembraba el trigo. En aquella época los campesinos se paraban en el surco, en la orilla del surco, con una mochila, con una especie de zurrón de cuero, aquí colgado al cuello. Entonces en esa bolsita iba la semilla. Entonces el sembrador empezaba a correr, ¿no? A recorrer el surco. Y a medida que caminaba, aventaba la semilla. Por eso dice aquí, parte de la semilla cayó, por ese motivo, porque se sembraba en esa forma, ¿no? Entonces aquí la palabra sembró la tenemos que asociar a la usanza de aquella época. Parte de la semilla cayó. Habla de varios tipos de tierra. Una parte cayó en una tierra muy árida y pronto se secó. Otra parte cayó en tierra y brotó, pero dice que los espinos la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Habla de diferentes tipos de tierra. Ahora bien, trayendo esta enseñanza a la vida real, a la práctica, el sembrador es el Señor. Y la palabra de Dios tiene varios tipos de auditorio, ¿no? Hay un auditorio que oye la palabra por algún tiempo, pero pronto hay situaciones que impiden que la palabra brote y crezca. Otro tipo de auditorio la reciben con gozo por un tiempo, pero vienen los afanes, vienen los problemas, vienen las situaciones duras y se olvidan de lo que recibieron. Y otro auditorio que sí es realmente receptivo a la palabra de Dios, la escucha, la recibe y la palabra produce el efecto que Dios espera que produzca en esa persona. Entonces aquí el Señor está hablando de ese tipo de personas. Entonces el Señor hablaba por medio de parábola. La parábola es una comparación, ¿no?, de una verdad espiritual relatada o explicada a base de cosas materiales. Y el Señor mismo entra a explicar la parábola del sembrador. Dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí el Señor mismo le está explicando. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado junto al camino. O sea, una parte cayó junto al camino y no germinó. Ese tipo de auditorio es. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, el propio Jesús entra a detallar los diferentes tipos de terreno en los que la palabra cae. Entonces hay personas que oyen la palabra por un tiempo, la reciben con gozo, pero no pasa nada junto al camino. Hay otros que la reciben por un tiempo y produce cierto efecto, pero luego dice que vienen las pruebas, las aflicciones, el afán de las riquezas, ahogan la palabra y no germina. Y el último grupo es el que la oye, la recibe y la palabra produce un efecto saludable en el corazón de estas personas. Entonces, esas tres enseñanzas de Jesús en esta noche quería, hermanos, traer con ustedes. La sanidad del paralítico, la enseñanza del redil de las ovejas y la enseñanza acerca de la semilla. La parábola del redil, la parábola del sembrador y la sanidad del paralítico. Parábola es la forma del Señor hablar. Parábola es una comparación, les decía.
donde el Señor, por medio de cosas materiales, enseña verdades espirituales. La parábola es como una verdad escondida, ¿no? Y el Señor la ilustra a base de cosas conocidas. Por ejemplo, el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar. Aquí dice para el sembrador. El reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó una medida de harina y empezó a amasar, y que la harina, la masa fue fermentada. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que fueron invitadas a una boda. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron aceite con las lámparas. No, las insensatas no tomaron el aceite y únicamente la lámpara. Las vírgenes prudentes tomaron aceite juntamente con las lámparas. Entonces, esa enseñanza escondida en cosas materiales es lo que el Señor llama parábola, para ilustrar una verdad espiritual a base de cosas conocidas. Y aquí la parábola del redil y la parábola del sembrador, el Señor la está ilustrando por medio de algo que se conocía. Un pastor, un redil, un sembrador, todo el mundo lo conocía en aquella época, y un redil de ovejas también, pero detrás de ese redil había una verdad espiritual que el Señor quería destacar, y es que ese redil es la iglesia y que ese pastor es Él. Y aquí en la parábola del sembrador también hay una verdad escondida. El sembrador es el propio Jesús, y la palabra es lo que Él siembra en los corazones, en la tierra. La tierra son los seres humanos en este caso, o somos los seres humanos. Entonces, en una forma tan sencilla, tan práctica, tan entendible, era que Jesús enseñaba el reino de los cielos. A cosas, no era para nadie, era un secreto el reino de los cielos, simplemente que no lo habían oído antes, pero el Señor viene y a través de parábolas ilustra lo que es el reino de los cielos. Entonces, gloria a Dios, hermanos, por la palabra que es tan clara, tan diáfana, tan fácil de entender. Aún los niños, un niño sabe lo que es la vida eterna, un niño sabe lo que es un niño, enseñándole a un niño la parábola del redil, la puede entender, o la parábola del sembrador, la puede entender, porque no tiene nada complicado, nada. Un niño sabe lo que es un sembrador. Una niña de la edad de Nazaray ya sabe lo que es un sembrador, lo que es una oveja, lo que es un redil. No le es difícil entender el reino de los cielos en ese caso, porque Jesús lo hizo en una forma muy sencilla, de tal manera que aún los mismos niños entienden, ¿no? Porque para ellos también es la salvación. Entonces, gloria a Dios, hermanos, por esta palabra tan clara, tan maravillosa que en esta noche nos ha traído el Señor. Y quiera Dios que nosotros seamos ese redil de ovejas, esas ovejas que oyen la voz del pastor, que lo siguen y que lo aman, y que seamos esa clase de terreno en el cual el Señor siembra la palabra y germina y crece y da fruto al 100, al 30 y al 60 por uno. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta noche y esa palabra maravillosa nos sea de soporte de ahora en adelante y siempre. Amado Dios y Padre Celestial, bendecimos tu nombre en esta noche por esta palabra tan maravillosa, tan poderosa, Señor, tan diáfana, tan clara que nos has traído, Señor, porque nos enseñas en forma de parábolas, de tal manera que no resulte complicado para nosotros, ni para ningún tipo de auditorio, entender lo que es el reino de los cielos, Señor. Tú eres un Dios, tú eres el Maestro excelso en el cielo y en la tierra. Tú enseñas, Señor, de la mejor manera posible. Nadie puede decir que no entiende lo que tu palabra enseña, Señor, porque es clara, porque es el Espíritu Santo el que la inspira, y es el Espíritu Santo el que lleva a cada oyente a entender plenamente lo que tu palabra quiere enseñar. En esta noche te bendecimos, te damos gracias, te alabamos, te damos la honra y la gloria por esa palabra viva y eficaz que nos traes, que diariamente nos ministras para confortar nuestro espíritu, para elevar nuestra alma delante de ti, para comunicarnos contigo a través de la palabra y a través de la oración. Bendice la iglesia en esta noche, Señor, y durante el resto de la semana. Cuida a los enfermos, provee los que
tienen necesidad, Señor, que tu gracia, tu misericordia alcance a cada hermano en esta noche y que tú ministres a cada uno según su necesidad. Una vez más pedimos por los enfermos, Señor, te pedimos por Plinio, oh Dios, guárdalo en su lecho de enfermo, ministra a su organismo, Señor, sanidad, y a cada hermano que esté en situación de enfermedad lo llevamos a tu presencia, lo colocamos delante de ti y que seas tú operando en su vida según tu voluntad. Te alabamos, Señor, te damos la honra y la gloria. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Mis hermanos amados, una vez más, Dios les bendiga. Una feliz noche para todos y saludos a la familia.